Claro que sí, que la Iglesia Universal de Cristo va a llegar gloriosa a la eternidad. Y allá las cosas serán perfectas. Pero mientras estemos en esta tierra lucharemos con nuestras debilidades, nuestros pecados, pero sigue siendo la Iglesia gloriosa de Cristo. Como estaba revisando este mensaje, dije que le iba a decir a la Iglesia que olvidemos 38 años de ministerio y es como si fuéramos a comenzar de nuevo. Por eso llamo el mensaje un punto de partida para una iglesia. O el punto de partida para una iglesia. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hermano, perdonen la difonía, pero eso está ajeno a mi voluntad. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das para, junto contigo, amar tu iglesia, Señor, y seguir sirviéndote en ella. Te pedimos, Señor, que siga edificándola, porque tú eres que edifica tu iglesia. Y te pedimos, oh Dios, que tú a través de tu palabra bendiga nuestra vida. Que tenga misericordia de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, Señor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, me dice la hermana Evelyn Roja, que pueden bajar al cuarto de cuna. Hermano, vamos a viajar. Hay muchas películas de que cuando yo era joven se llamaba una El túnel del tiempo. Ahora le han cambiado el nombre a esa película, pero vamos a viajar, hermano, por un momento por el túnel del tiempo y vamos a trasladarnos a la ciudad de Jerusalén 2000 años atrás. Los líderes religiosos de Israel y los líderes militares de Roma habían condenado a Cristo a morir en una cruz. Pero tal como el Señor lo había enseñado a sus discípulos, Él resucitó al tercer día y está a la diestra de la majestad de la gloria del Padre. Después de 40 días, justo antes de ascender a los cielos, de donde había venido, les dijo a sus discípulos que subieran a Jerusalén a esperar el Espíritu Santo que Él le había prometido anteriormente. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y transformó a ese pequeño grupo de 120 seguidores, un grupo compuesto por hombres y por mujeres. Y ellos comenzaron a hacer lo que el Señor le había dicho que harían cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. ¿Qué estaba sucediendo? El Señor estaba comenzando su iglesia. El Señor estaba comenzando en ese momento a edificar su iglesia. El apóstol Pedro se pone de pie y predica un poderoso mensaje que el pastor Walker leyó parte de él a esa gran multitud que había en Jerusalén en el día de Pentecostés, presentándola a Jesús como el Mesías prometido. El Señor utilizó al apóstol Pedro para alcanzar los primeros convertidos en Jerusalén el día que comenzó esta iglesia. Dice la palabra de Dios en el versículo 41 del capítulo 2 de lo siguiente: así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, entre hombres, mujeres y jóvenes, me imagino. Y es así como una persona se convierte como cristiano, hermano, viniendo a los pies del Señor. Y es así como se comienza a edificar una iglesia haciendo la obra de evangelismo. Eso, la gente oye que Cristo murió por sus pecados y cree en Él. Lo recibe por fe. Y ahí comienza su vida de cristiano. 3,000 personas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Pero a pesar de este gran grupo de nuevos convertidos, en ellos eran personas simples. Alguien dijo que era un grupo de escuela dominical, de kindergarten, o sea, de niños pequeños.
no tenían ningún conocimiento de la palabra de Dios. No había tradición, no había programa, no había tradición, no había ninguna constitución ni ninguna ley dentro de la iglesia que permitiera decirle cómo regir la iglesia. No había una constitución, no había programa, ni había un plan de mercadeo como utilizan muchas iglesias en el día de hoy, de hacerle planes de mercadeo en sus comunidades para ver cómo añaden personas a sus iglesias locales. Tampoco había un edificio de cientos de millones de pesos. En cambio, vemos a más de 3,000 personas viviendo una vida en el Espíritu Santo y siendo dirigido por el Espíritu Santo en cada paso que daban. Y aquí surge una pregunta, hermano. ¿Qué hacía la iglesia en ese tiempo? El libro de los Hechos nos dice que los primeros creyentes se reunían con sencillez de corazón. El texto que leímos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hacía la iglesia. En este versículo tenemos el punto de partida para la iglesia que se inició después del mensaje del apóstol Pedro. Un punto de partida, hermano, para cualquier iglesia. Y este versículo debe ser el punto de partida de revisión de cualquier iglesia que quiera continuar haciendo la obra de Dios. Y es un punto de partida para nosotros también. Y este es el punto de partida que debemos tener en nuestra mente, hermano. Olvidar quizá lo que queda atrás y en este año 2019 comenzar como si estuviéramos naciendo como una iglesia nueva. Y sería bueno que nosotros recordáramos este versículo todos los días de este año que acabamos de iniciar en estos días. Ahora bien, en este versículo se nos enseña que cuando se reunió el primer grupo de creyentes, se dedicaron a 4 prácticas básicas que son estas: la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Qué sencillo. Qué complicado hacemos nosotros la iglesia, hermano. Pero 3,000 personas hacían esto. Y lo primero que veremos es lo que hizo esta iglesia primitiva para crecer. Y también es algo que debe hacer todas las iglesias. Número 1, para que una iglesia sea la clase de iglesia que Jesús prometió edificar, tiene que haber enseñanza. Ahora bien, enseñar no es lo mismo que simplemente hablar o dar una charla motivadora, como se está haciendo en muchas iglesias en el día de hoy, o un devocional de pensamientos positivos. Fuimos a una iglesia una vez y había un gran grupo de hermanos fuera del país, en la clase que me tocó a mí asistir, y ellos estaban viendo cómo traer pensamientos positivos en medio de todas estas cosas. Aquí se nos habla a qué clase de enseñanza se refiere. Ellos se entregaron a la enseñanza de los apóstoles. Y esta enseñanza es la que está en toda la palabra de Dios, en la Biblia. Una iglesia tiene que estar dedicada continuamente a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Cuando una iglesia saca de su púlpito la Biblia y la tira en un lugar por ahí, dejó de ser una iglesia de Dios. El enseñar la verdad de Dios le da a la iglesia profundas raíces que le brindan alimento y estabilidad a esa iglesia. Esa es la palabra de Dios, hermano, que edifica nuestras vidas. Es la palabra de Dios que nos dice qué debemos hacer. Tan pronto como estas personas se sintieron vivos con vida espiritual, anhelaron la leche espiritual no adulterada. O sea, como dice el apóstol Pedro, la palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano. Todo creyente que no se interese en el conocimiento de la palabra de Dios, hay motivo suficiente para dudar que haya nacido de nuevo. Una persona que no ama, que no estudia, que no se sumerge en la palabra de Dios, que no busca la palabra de Dios para la dirección de su vida, o que no le interesa la palabra de Dios, posiblemente, hermano, esa persona no haya nacido de nuevo. Un creyente anhela fervientemente la palabra.
Un creyente desea fervientemente estudiar la palabra de Dios, cada detalle, cada principio, cada parte de ella que dirige nuestras vidas para servirle al Señor. Número 2, para que una iglesia sea la clase de iglesia que el Señor prometió edificar, tiene que haber comunión. Si tuviéramos enseñanzas y comunión, la iglesia sería una escuela, un lugar que simplemente se reparte información. Y el término original para comunión es koinonía, la cual indica una relación cercana, mutua, donde la gente comparte cosas en común y permanece involucrado con los demás. Ayer en la reunión de caballeros y de damas hablábamos eso. Inclusive cuando alguien nos visita, hermano, quiere ver que nosotros tenemos comunión entre nosotros y también que nosotros queremos compartir esa comunión con aquellas personas que nos visitan. Eso no significa cenas donde cada uno aporta una comida, ni conciertos de Navidad, y estas cosas son buenas hacerlas, porque en ellas se demuestra compañerismo, pero la comunión entre nosotros va más allá de eso. Koinonía representa mucho más que esto, hermano, representa relación íntima, donde compartimos la vida con los demás, lo bueno y lo malo. Eso es comunión. Nos sentamos y nos gozamos con lo que se gozan y lloramos con lo que lloran. Los que están en comunión con los demás cultivan una íntima armonía entre ellos. La palabra armonía está muy relacionada con la música. Donde no hay armonía en la música, lo que hay es un desastre. En la iglesia la palabra de Dios no es solamente aprendida mediante la enseñanza, sino que es vivida a través de esa comunión. Los hermanos todo lo hacen a través de la palabra de Dios. Ese compañerismo santo que comporta el generoso compartir con todos los hermanos se echa de ver por lo que leemos a continuación en el mismo capítulo 2, versículo 44 al 46. Dice allí la palabra de Dios. Mira lo que hacía esta iglesia. Versículo 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos. Y ahí también se usa la palabra koinonía. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Pero si vamos unos versículos atrás, dice allí la palabra de Dios, en los versículos 32 al 36 lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casa, la vendían y traían el precio de lo vendido. Y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Había una circunstancia especial, se convirtieron otros 3,000 personas de diferentes lugares y se quedaron en Jerusalén y había que hacer algo. Pero había que hacer algo en amor para mantener esa comunión, mientras la iglesia se iba fortaleciendo y después salía a hacer la obra de misiones. Ellos tenían todas las cosas en común. Bueno, ahora yo no puedo tener todas las cosas que tengo en común. Bueno, hermano, pero hay muchas cosas que sí podemos compartir con los demás. Hay tantas cosas que la persona que tenemos nosotros que los demás necesitan. Nuestro amor, nuestra palabra, nuestras ayudas. Pero en tercer lugar, para que una iglesia sea la clase de iglesia que el Señor prometió edificar, tiene que haber obediencia a las ordenanzas del Señor. Dice que partiendo el pan, y aquí se refiere a la Santa Cena. Y dado que en el versículo 41 de este mismo capítulo se menciona el bautismo antes de hablar del partimiento del pan, entendemos que la iglesia primitiva
se entregaba a estos dos mandatos del Señor, bautismo y Santa Cena. El primero representa nuestra conversión a Cristo y el segundo nuestra comunión con Él. La iglesia tiene que obedecer, valga la redundancia, la ordenanza de Cristo. Y el Señor ha ordenado que los que se conviertan sean bautizados y que participen de la cena. A veces nos entristecemos porque como menospreciamos ciertos cultos en la iglesia. Delante de Dios, hermano, todos los cultos tienen un valor grandísimo. Y más cuando es aquel donde vamos a recordar el cuerpo despedazado de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces también estaba esta ordenanza, o sea, estaba esta parte en la iglesia. Ellos partían el pan y hacían las ordenanzas que Dios le había ordenado. Número 4. Para que una iglesia sea la clase de iglesia que el Señor prometió edificar, tiene que haber oración. Y le voy a decir una cosa, hermano, yo fui enfrentado en estos días con mi vida de oración, con unos mensajes que estoy escuchando del pastor Charles Stanley. Yo fui enfrentado porque muchas veces nuestras oraciones son flechazos que llegan al cielo con muchas dificultades. Dice aquí que ellos se entregaban a la oración como cuerpo de creyente, pasaban tiempo orando. Y la oración tiene que ir acompañada de adoración, hermano. Cuando vamos a orar al Señor, no vamos a cualquier lugar, vamos a adorar al Señor de todo corazón, a derramar nuestros corazones delante de su presencia. En segundo lugar, una oración eficaz tiene que ir con confesión de pecado. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios así como estoy. Muchas veces usted ve que lo que vamos a predicar, nos quedamos sentados ahí. Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestras corrupciones. Y la oración tiene que ir acompañada de confesión de pecado. En tercer lugar, intercediendo por los demás. Qué alegría nos da a nosotros cuando intercedemos por una persona que tiene una dificultad y Dios contesta esa oración. Pero también qué alegría nos da a nosotros orar por estas niñas que se presentaron hoy, sabiendo que están en las manos de Dios. Estamos intercediendo por ellas, pero también tiene que interceder por los hermanos. Pero en una oración también tiene que haber peticiones de provisión. Señor, provee para nuestras vidas. Pero regularmente pedimos a Dios que provea para nuestra vida física. Y nos olvidamos primero que Dios debe proveer para nuestra vida espiritual. Señor, provee un espíritu manso delante de tu presencia. Señor, provee que mira cómo yo soy, cómo yo tengo unos arranques pecaminosos con mi esposa o con mi esposo. Oh Dios, provee para curarme de este mal. Y después podemos pedir cualquier cosa que sea conforme a la voluntad de Dios. Y por último, y debe ser lo primero, nosotros debemos orar con acciones de gracia a Dios. Acciones de gracia, hermano. A veces vamos a la presencia de Dios, Señor, pero el simple hecho de tú estar vivo, el simple hecho de tú estar orando, el simple hecho de tener un trabajo, de tener una familia, es suficiente motivo para tú entrar a la presencia de Dios con acciones de gracia. Así fue que el Señor le pidió que oraran. Y que para que una iglesia sea la clase de iglesia que el Señor prometió edificar, tiene que haber este tipo de oración. A veces nos quedamos cortos en el culto de oración. Hermano, es un culto donde viene la iglesia a dar gracia y a traer estas peticiones que Dios nos ha dado. Y a llevar esas peticiones que necesitamos delante de Dios. A veces menospreciamos ese tiempo, pero también menospreciamos ese momento íntimo con el Señor, donde debemos nosotros orar. Alguien lo llamó el cuarto de guerra. No podemos tener una iglesia si eliminamos los 4 elementos esenciales que están en este versículo 42 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y podemos tener más que eso, 4, pero no podemos tener menos y continuar siendo una iglesia. Esos son los pilares de una iglesia, hermano. Y si tenemos más, como la mayoría de las iglesias, aquellas cosas añadidas
Jamás deben contradecir u oscurecer la importancia de los elementos esenciales. Es decir, que cuando le agregamos cosas que no están conforme a la palabra de Dios para complacer a la gente, ahí mismo comienza la destrucción de la verdadera iglesia que Cristo edifica. Esta iglesia que comenzó en Jerusalén, dirigida y fortalecida por el Espíritu Santo al obrar, controlar sus vidas, podemos ver que allí había, hermano, integridad, confianza, gozo, seguridad, unidad, generosidad, perdón y compasión, armonía, estabilidad. Y por supuesto estaba la gracia de Dios. Y eso solamente por nombrar algunas cosas. En una iglesia que hace estas cosas, esos 4 principios que están en este versículo, va a ver todas estas cosas por añadidura. Y esta iglesia estaba funcionando bien, y lo decimos por los versículos que leímos y lo que agrega el versículo 47. Perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor por todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? No había que hacer muchas cosas. El Señor mismo añadía, a través del trabajo de evangelismo de los hermanos, a la iglesia lo que habían de ser salvos. A pesar de la intensa oposición y persecución, a veces debido a ellos mismos, porque estamos llenos de debilidades, aún dentro de la iglesia, Cristo continuó edificando su iglesia. El crecimiento siguió en aumento, tal y como lo había prometido Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. Y le voy a decir una cosa, y no van a prevalecer. Con ninguna iglesia que le sirva al Señor, pequeña o grande, las puertas del Hades van a prevalecer contra el poder de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y aquí hay 3 principios, hermano, que debemos tomar a la luz de estas enseñanzas. 3 principios que yo creo que toda iglesia tendría que examinar y aplicar a su vida. Primer principio, hermano, pensemos espiritualmente. Alguien dijo que nosotros tenemos el corazón como una pista de aterrizaje y la mente como una torre de control. Pero esa torre de control está llena de la palabra de Dios. No importa lo bien que pueda organizarse nuestra iglesia. Para esto tenemos que darle prioridad al pensamiento bíblico en vez de pensamiento secular. Nosotros vimos lo que estaba presente en esta iglesia de Jerusalén en su comienzo. Pero quiero decirle lo que no estaba allí. No había una estructura secular para atraer a la gente. He sabido de iglesia, perdón, que en su plan de evangelismo guardan una pelota de basquetbol o un guante de béisbol en alguna de las casas para ver si el grupo de evangelístico pasó por esa casa, y si pasa por esa casa se premia. Hermano, esos son métodos antibíblicos. Eso motiva a la gente equivocadamente. Evangelizamos porque Dios nos mandó a evangelizar, el Señor Jesús. Tampoco había un gurú que era el único que lo sabía todo. Hay iglesias, hermano, que yo me pregunto, si desaparece el pastor, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Porque él es el hombre de orquesta. Él canta, dirige los signos, recoge la ofrenda y predica la palabra. Tampoco había maniobras personales para ganar un puesto. Hermano, los puestos en la iglesia son puestos de servicio. Nosotros que venimos a la iglesia es a servir, somos siervos. Y no somos mayor que el Señor. Ya que vino el Señor vino para servir, no para ser servido. Si queremos tener un puesto en la iglesia, yo no veo eso, pero si queremos tener un puesto en la iglesia, hermano, se gana a través del servicio. Tampoco había lucha financiera o pretensiones ministeriales. Bueno, nuestra iglesia está en un contexto pobre y nosotros a veces no tenemos, pero Dios nos ha llevado. Pero hay iglesias, hermanos, que sus guerras vienen
por dinero. Porque hay demasiada abundancia, entonces eso trae problemas. Tampoco había favoritismo de líderes. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de esto. No, yo soy de Cristo, decían nosotros. Lo muy especial, nosotros somos de Cristo. No, hermano, nosotros servimos al Señor, sin privilegio. Entonces, ¿qué había? Un lugar donde el énfasis espiritual predominaba sobre la manera que el mundo hace las cosas. El énfasis espiritual. ¿Y qué debe enseñarnos esto a nosotros? Número uno, que nuestras enseñanzas y todo lo que envuelve la adoración en la iglesia tiene que estar basada en la Biblia. Nuestra escuela dominical tiene que ser bíblica. Grupo de damas, bíblico. Grupo pequeño, con Biblia. Reunión de caballeros, tienen que centrarse en la enseñanza de la palabra de Dios. Número dos, nuestras canciones e himnos espirituales tienen que tener un contenido bíblico espiritual. A veces algunos hermanos pelean con Martín Miguel porque él iba escarbando en los tiempos pasados los himnos. Oiga, pero qué bonitos son esos himnos y cuánto contenido bíblico tiene lo que cantamos hoy en la mañana. Nuestra consejería bíblica tiene que derivarse de las escrituras. Nosotros no nos manejamos con principios de psicologías humanas ni de principios humanos. No, lo que dice la palabra de Dios. Número 4. Nuestras relaciones tienen que tener prioridades espirituales, donde podamos cada uno confiar en los demás. No podemos vivir con esa suspicacia. Mira, que si hablo con él, no, hermano. La iglesia de Cristo no puede haber esa suspicacia. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque la iglesia es una entidad espiritual, donde Jesucristo es la cabeza y quien dirige, no nosotros. Entonces, nuestro primer principio es pensemos espiritualmente. Segundo principio, las decisiones que toma la iglesia tienen que originarse en la palabra de Dios y no en opiniones humanas. Lo que estamos diciendo es que seamos bíblicos en todo lo que hagamos en la iglesia. La palabra de Dios tiene que ser el guía de la iglesia. Ella es la que da forma a nuestros pensamientos actuales y cualquier planeamiento para el futuro, al dar los principios que podamos entender y creer y aplicar. Aquí está todo, hermano, para dirigir una iglesia. No tenemos que ir a otra parte. Un siervo de Dios dijo una vez: si la iglesia hiciera lo que se supone que haga, nadie permanecería fuera de ella. ¿Por qué? Porque solo la curiosidad la atraería a ella. La gente vería nuestro amor y nuestro entusiasmo y pensaría: ¿qué hay? ¿Por qué hay tanta gente concurriendo a ese lugar? ¿Cómo es posible que haya semejante espíritu de armonía y gozo en esa gente? Ellos nunca entenderán que eso ocurre porque nuestras opiniones no tienen importancia, que lo único que importa es la opinión de Dios. Eso es lo que importa en la iglesia. La iglesia tiene que estar dirigida por la palabra de Dios. El estudio de la Escritura, el pensamiento de Dios es lo que debe moldear nuestro pensamiento y no ningún pensamiento humano. En ningún otro sitio podremos encontrar esta verdad fuera de las Escrituras. Una iglesia que funciona porque las decisiones que se toman se originan en la palabra de Dios y no en opiniones humanas. Tercer principio. Y este es un principio, hermano. Me reuní con un joven, hermano. Me entristeció verlo, su trabajo. Me acerqué y yo le pregunté, antes de hablar de principio, yo le pregunté: ¿cómo tú estás? ¿Glorifica a Dios? Tercer principio, tenemos que estar preparados para evitar que la contaminación mundana que está afectando a la iglesia en el día de hoy no nos contamine a nosotros. La contaminación mundana, hermano, la iglesia se está llenando de mundanalidad. Por eso, hermano, preparémonos hoy más que nunca contra la contaminación de este mundo que quiere invadir la iglesia de Cristo. Hoy más que nunca debemos pensar lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y lo voy a leer de la versión de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no adoptar a este mundo, sino transformaos mediante la renovación
de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Para quién? Para mí, no para Dios. Por eso, hermano, periódicamente tenemos que hacer una pausa y honestamente preguntar si hay o no hay desvío de rumbo en nuestras vidas. Sabiendo que la mundanalidad es siempre lenta, silenciosa y es sutil. Comenzamos con una cosita, hermano, y por ahí se va todo. A simple vista no vemos la mundanalidad. Por esta razón se requiere una mentalidad aguda y disciplinada para detectarla y una acción decidida y deliberada para detenerla. En estos días que Dios me ha dado el privilegio, yo doy gracias a Dios porque la hora se quedó. Lo siento, que no apareció el papel. Durante 3 días más hemos disfrutado más de nuestros hijos. Pero tuvimos, hermanos, salimos como familia y fuimos a la playa. Y se notaba la diferencia, hermano, en el vestir de una mujer de Dios en la playa con el mundo. Pero le voy a decir una cosa, hermano, ya no hay tal diferencia en las iglesias cuando hermanas van a la playa. Y hermanos también visten como si fueran una más del mundo. Con una corbata le sobra para hacerse un traje de baño y hacer otros nudos. Hermano, tenemos que cuidar de estas cosas. Pero estoy en la playa, sí, hermano, pero mi cuerpo es de Dios. A pesar de todos los retos que enfrenta la iglesia hoy, la mundanalidad no tiene que ocurrir. No si nos despertamos y nos dedicamos a hacer la obra de Dios como Dios quiere. Es el momento de revisar si rasgos de mundanalidad están afectando nuestras vidas como creyentes. Si así, dirá el Señor, en este año que recién comienza, Señor, dame el valor y la fuerza suficiente para luchar contra este mal que quiere arropar mi vida. Y va a ser una lucha hasta que lleguemos al cielo. Los muchachos, los hermanos, siempre buscan cosas en Facebook, de las iglesias. Y estaban por ahí en un lugar. Me presentaron una iglesia que ya están bailando. La gente se para a bailar los signos ahí. Bailar, o sea, no se lo va a poner en la pantalla porque no podemos hacer eso. Hermano, así va la iglesia. Comienzan con 2 danzarinas y terminamos con un reggaetón. No, la iglesia tiene que tener, hermano, hasta en su cantar tiene que ser. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que cantamos cánticos e himnos espirituales, conforme a la palabra de Dios abunda en nuestras vidas. Por eso, hermano, necesitamos algunos cambios en nuestras vidas. Y así es devoción para cumplir estos 4 elementos esenciales de una iglesia. Yo quiero ponerlo en pantalla, si Obed lo hizo ya, y lo leamos en voz alta. Obed, repasemos de nuevo estos 4 principios. Número 1, se mantenía, vamos a leerlo, hermano, todo, junto, puesto de pie, por favor. Todo, hermano. Se mantenían firmes. Se mantenían firmes. Se mantenían firmes. Se mantenían firmes. Pueden sentarse, hermano. ¿Habrán dificultades para cubrir estos requisitos? Hay mucho más en la Biblia, pero estos, hermanos, que son la base, estos requisitos de una iglesia. Le voy a decir una cosa, hermano, lo van a ver, porque lo ha mostrado la vida de iglesia. Pero mire cómo comienza el versículo 42 con el cual comenzamos este mensaje. Dice, se mantenían firmes. Y esa es la clave, hermano, mantenernos firmes. No importa el sufrimiento, no importa los problemas. Mantenernos firmes en esas cosas. Si tomamos estos 4 principios como punto de partida para este año que recién comienza y nos mantenemos firmes en ello,
nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿y usted que no tiene a Cristo? ¿Cómo puede mantenerse firme en su vida cotidiana siquiera? Si la gracia de Dios no le dirige su vida. No importa lo que usted haga en su comunidad o en la iglesia. Nunca habrá firmeza en su vida de una vida realmente conforme a la voluntad de Dios si usted no entrega a Cristo, no se entrega a Cristo. Y el Señor Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. No esta vida corriente que anda por ahí. Una vida que sobrepasa todo entendimiento. De tal manera, Dios te amó a ti, me amó a mí, a todos los que estamos aquí, que vino Jesucristo a morir por nosotros. Y hoy es el día para tú venir a los pies de Cristo. Ponemos esto en tus corazones. Como ponemos estos principios en nuestros corazones también. Ponemos este principio en el tuyo si no conoces a Cristo como tu Salvador. No estoy diciendo que es tu amigo. Aunque hay un himno que dice amigo fiel en Cristo allá. Y es verdad, nuestro amigo fiel. Pero es más de ahí que nuestro amigo fiel. Es nuestro Salvador. Y Él quiere transformar tu vida. Ah, pero que yo veo que se pelean. Sí, hermano, y tú vas a ver muchísimas cosas más. Pero la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy es el día para que tú pongas tus ojos en Jesús. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tus misericordias. Cuando vemos estas cosas, Señor, nos alegramos tanto, Padre, de que tú sigas edificando tu iglesia. Nos alegramos tanto para ver crecer aún los matrimonios con sus niños llegando, Señor. Nos alegramos tanto, Señor, por todo el bien que nos ha dado. Pero más nos alegramos y hacemos fiesta como hacen los ángeles en el cielo cuando un alma se arrepiente. Por eso te pedimos, Señor, que si hay alguien sin Cristo aquí en esta mañana, que tú, Señor, lo traiga a los pies de Cristo y que bendiga su vida y que juntos podamos seguir adorando tu nombre. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.